Y aquí seguimos en vivo por la pantalla de DNews este jueves 13 de marzo y nos vamos a meter con la guerra comercial, capítulo alcohol. Así está planteada esta nueva batalla librada entre Donald Trump y otro de sus socios convertidos hoy prácticamente en enemigos. Quizás el más importante de todos, junto con Canadá, el otro socio histórico con quien más se ha ensañado Trump, y me estoy refiriendo a la Unión Europea. Recordemos, ayer fue un día clave en todo este recorrido que empezó el 20 de enero con la asunción de Donald Trump y las amenazas de aranceles, porque ayer se pusieron en vigencia los aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio. Y sobre todo en lo que respecta al aluminio, la Unión Europea es uno de los países y una de las regiones, en realidad uno de los bloques, por ser más preciso, que mayor cantidad de aluminio le vende a los Estados Unidos. Claro, al tener que pagar un arancel del 25%, esto va a significar un golpe, porque seguramente los compradores en Estados Unidos, las empresas que utilizan aluminio, van a tratar de buscar otros proveedores que no tengan este arancelamiento. Proveedores, obviamente, estadounidenses, y eso es lo que busca Trump. Lo que hizo la Unión Europea entonces es una medida retaliativa. Aplicó aranceles contra una amplia y vasta gama de productos, más de 90.000 millones de dólares la estimación, más de 100.000 millones de dólares en realidad la estimación del monto total por el cual la Unión Europea decidió empezar a gravar las importaciones de los Estados Unidos. Y en esa lista apareció el whisky, algo que enardeció a Donald Trump, que reaccionó de la siguiente manera con un mensaje que publicó hace un ratito nada más, y esta amenaza que vas a ver ahora. El mensaje que ahí vemos a pleno: la Unión Europea, uno de las autoridades más hostiles y abusivas en términos impositivos y arancelarios a nivel mundial, que se formó con la sola intención de aprovecharse de los Estados Unidos, ha establecido un desagradable arancel del 50% sobre el whisky. Si este arancel no es removido inmediatamente, en muy poquito tiempo Estados Unidos va a establecer un arancel del 200% en todos los vinos, champagnes y productos alcohólicos provenientes de Francia y de otros países importantes de la Unión Europea. Esto va a ser extraordinario para el vino y el champagne hecho en los Estados Unidos. Una amenaza con una guerra comercial del alcohol, insisto, nuevo capítulo entonces que se abre en este intercambio de aranceles, y nuevo capítulo que también abona a esta sensación generalizada que hay en el mercado financiero de que estamos ingresando en periodos turbulentos donde nadie sabe muy bien cómo calcular el impacto que están teniendo estas medidas, entre otras cosas porque nadie sabe muy bien cómo calcular las reacciones que puede tener Trump ante las distintas medidas que toman los países defendiéndose de lo que consideran una política comercial hostil por parte de los Estados Unidos. Claro, ayer, ahora vamos a ir a cómo están reaccionando hoy los mercados, pero ayer fue un segundo día consecutivo de cierta calma. El lunes fue un día muy difícil, el martes ya estuvo más calmo y el miércoles también estuvo relativamente calmo, sin que hubiera habido una recuperación de la caída de las últimas semanas, pero por lo menos sin nuevas caídas pronunciadas. En ese contexto, Trump quiso dar un mensaje un poco diferente del que venía dando. Recordemos que Trump había hablado con que no descartaba que pudiera haber una recesión en el corto plazo, con que no estaba preocupado por los movimientos de los mercados y que creía incluso que no había que regirse más por la cotización de Wall Street en un día, en un mes, incluso en un año, que habría que empezar a hacer lo de China, que es que piensa su política comercial y económica a 100 años. Es una exageración lo de los 100 años, pero es lo que dijo Donald Trump. Bueno, eso puso muy inquietos a los mercados. Ayer trató de dar un mensaje diferente, optimista, y de proyectar crecimiento económico, que es lo que va a venir, según él, a partir de las medidas que está tomando. Escuchémoslo. And financially we'll be stronger than ever before. I think the markets are going to soar when they see what's happening. I'll tell you what, I'm called every day by numerous big companies. I spoke at the Business Roundtable yesterday. They had the largest attendance they've ever had. And these are only the
CEOs and chairmen, but mostly the people that run the boss, the people that run the top 150 companies. 150 people showed up. Every single company showed up. First time it ever happened. It's been around a long time. The biggest business leaders. We had a great discussion. It went really well. And I want to tell you, there's tremendous optimism out there about our country in terms of regulations being cut, in terms of taxes being cut. And it would be great if the Democrats would do what's right. It would be great if the Democrats would do what's right for our country for a change, because they really are there. They've lost their way. They've lost their way. Bueno, ahí Trump dice algo que es parcialmente cierto. Y es que es verdad que hay entusiasmo empresarial con toda la política de desregulación con la que llega Donald Trump, por lo menos con toda la impronta que hace pensar a muchos empresarios que va a haber reducción de impuestos, que va a haber reducción de regulaciones que encarecen y dificultan los procedimientos. Ahora, al mismo tiempo, toda esta guerra comercial y todas las idas y venidas en materia comercial generan incertidumbre, y con incertidumbre es muy difícil que la economía crezca. Y esa incertidumbre la volvemos a ver en las cotizaciones, porque vamos a ver cómo está ahora en vivo el mercado y vas a ver que no es una jornada sencilla. Fíjate que está todo en rojo. El Dow Jones 1,0% abajo. El DAX alemán 0,8, 0,79% abajo. El Nasdaq, el tecnológico de Estados Unidos, 1,67 abajo. El Nikkei japonés cerró ya 0,08 abajo. El FTSE 100 del Reino Unido abajo 0,20. Y el Hang Seng de Hong Kong de China 0,58 abajo. Las principales bolsas del mundo cotizando a la baja en medio de esta nueva incertidumbre. Ahora con el agregado que veíamos antes, la amenaza de que la guerra comercial vinculada a Europa escale a una guerra por el alcohol. Y veíamos justamente, por ejemplo, la cotización del DAX alemán. Así que qué buena oportunidad para ir justamente hacia Alemania, para ir hacia Berlín, al encuentro de nuestra querida Juliana González de la Deutsche Welle, para tratar de meternos un poquito en cómo se está viviendo desde la perspectiva alemana esta guerra con estas novedades. Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte. Hola Darío, el placer es mío desde acá, desde Berlín. Bueno, a ver, contanos un poquito primero cómo se pensó, cómo se está procesando esto que nosotros contábamos aquí ayer, de lo que era la respuesta de la Unión Europea con las medidas arancelarias para responder a los aranceles de Donald Trump, y aparte esta novedad con esta nueva amenaza que está viniendo desde la Casa Blanca. Bueno, Darío, tenemos que mirar que realmente esta respuesta, que se puede decir que es contundente porque es casi 1-1 en el tema arancelario, lo que viene ahora a hacer la Unión Europea a partir de abril, pues es realmente una respuesta que llega casi que tardía, porque llevamos más de un mes escuchando a la Unión Europea diciendo en su debido momento lo hablaremos, lo diremos. ¿Por qué? Porque realmente Europa estaba esperando no entrar en esta espiral que va a ser una espiral arancelaria y muy seguramente inflacionaria. También estaba apostando a que con un presidente como Donald Trump iba a poder entrar, digamos, como en esa era transaccional, y era por eso que la Unión Europea, por ejemplo, estaba comprando más gas natural licuado de los Estados Unidos, con la idea de que a través del comercio, pues eso iba a ponerlos, digamos, al borde, o digamos, salirse de esa espiral, y no iba a ser como el sujeto. Pero con la entrada en vigor de los aranceles al acero y al aluminio, pues ya fue claro para la Unión Europea que no podía sacarse de esta discusión, y por eso pusieron estos aranceles que hay que mencionar, Darío. Son dos fases. La primera fase es prácticamente idéntica a lo que vivimos durante el primer periodo de Donald Trump, cuando se impusieron aranceles al whisky, a las motos Harley-Davidson y a la mantequilla de maní. Y esto es porque, claro, tiene que ver con estados que son republicanos, y es un poco la idea de infligir dolor allí donde puedan tener, digamos, un apalancamiento político también. Claro, porque obviamente aquí la estrategia es clara. Si esto empieza a afectar a los fabricantes de estados republicanos, que obviamente van a terminar, porque obviamente si suben los aranceles al whisky estadounidense, que se puede producir en, no sé,
Tennessee, por decir un ejemplo, esto va a generar probablemente que haya una baja del consumo de este whisky en Europa porque se empiece a comprar whisky escocés. Son dos clases distintas de whisky, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Lo cierto es que evidentemente, si caen las ventas, cae la producción, puede haber desempleo, puede haber problemas económicos en esos estados y eso generará presión sobre los gobernadores, sobre los senadores y por lo tanto sobre la Casa Blanca. Ahora, hay temor al impacto que esto pueda tener también dentro de Europa, a que empresas, por ejemplo, que se dedican a la producción de aluminio, que es una de las cosas que más se le venden a Estados Unidos, sufran producto de estos aranceles. Sí, sin lugar a dudas, el temor es grande y lo ha dicho también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, porque recordaba antes de dar esa lista de esos productos que realmente esto va a afectar a las empresas, pero sobre todo va a afectar a los consumidores. Entonces aquí hay un temor del lado europeo que crezca la inflación, por ejemplo, pero también que las empresas tengan que cerrar porque no va, este dinamismo de esta espiral arancelaria no les va a permitir adaptarse a las necesidades del mercado, sino que lo primero que van a hacer es muy seguramente recortar costos. ¿Cuál es el costo más fácil de recortar para una empresa? Paradójicamente, el de los empleados. Y eso es, digamos, el gran temor que hay también aquí en Europa. Y como te decía, es un plan de dos fases. Esa primera fase, más o menos unos 8.000 millones, es la que escuchamos ahorita. Y la otra fase que debería darse a conocer claramente en abril, a mediados del mes de abril, pues va a afectar a esos productos agrícolas de los Estados Unidos y se pretende que sean más o menos unos 18.000 millones, es decir, 2 veces más de la fase número 1. Y esto pues lo único que va a generar es más preocupación, más tensiones. Estamos en un mundo muy globalizado, Darío, y cambiar de proveedor no resulta tan fácil de la noche a la mañana. Sin duda, Juliana. A propósito de, y esta es la última pregunta que te hago, a propósito de esta nueva amenaza de Donald Trump y de esto que vos decías antes, había una expectativa del lado europeo de que en última instancia hubiera una negociación que permitiera evitar la imposición de estos aranceles. ¿Se sabe, al menos públicamente, de canales de diálogo que estén hoy abiertos con Estados Unidos para tratar de encauzar la situación? Bueno, en teoría, lo ha dicho también la Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, el hecho de poner estos aranceles no significa que las puertas del diálogo estén cerradas. Se sabe que es una de las tareas de su comisión, porque aquí en Europa el tema comercial se maneja, digamos, es a nivel de la Unión Europea, a nivel de Bruselas, no tanto por esos estados por separado. Y están esos canales abiertos. La pregunta es, ¿cuándo van a ser efectivas esas conversaciones? ¿Qué es lo que se va a mover? O sea, un apalancamiento que tiene Europa, te lo mencionaba antes, es el tema de con las compras del gas natural licuado de los Estados Unidos, pero estamos viendo que no es suficiente y es la gran pregunta, ¿qué va a negociar a cambio la Unión Europea? Algunos especulan, y esto está todavía en ese terreno, Darío, quiero aclararlo, que puede ser temas, digamos, de propiedad intelectual, el tema, por ejemplo, de la ley de servicios digitales, pero todo está sobre la mesa. La Unión Europea no está respondiendo directamente a cada una de esas amenazas que ha hecho Donald Trump y por eso fue que esperó hasta el último minuto para publicar la primera lista y anunció que pues vendrán más. Y tenemos que recordar que estos no van a ser los últimos aranceles que imponga Donald Trump. Recordemos que él ya anunció que a partir del 2 de abril deberían entrar otros aranceles a todos los productos del mundo que Estados Unidos considere, o por lo menos Donald Trump considere, están siendo tratados injustamente por los demás países. Bueno, tema para seguir muy de cerca, Juliana, en medio además de todo lo que son las negociaciones y las diferencias por la situación en Ucrania, que también se lleva buena parte de la conversación. Impecable, como siempre. La seguimos la semana que viene. La seguimos, Darío. Un gusto saludarte.